¿Quién lo hubiera pensado que en este primer programa de Sin Pauta del año 2025, en un año que es electoral, en un año que va a ser importante para definir cuál es la situación del gobierno de la Libertad Avanza en el Congreso? ¿Quién hubiera dicho que íbamos a tener tan excelente invitado para analizar un momento a su vez que es el más crítico del gobierno? Nada de esto estuvo planificado. Sí, por supuesto, nuestro invitado que hace ya bastante tiempo que queríamos poder conversar con él, y algunos de los que estuvieron respondiendo la encuesta de Instagram acertaron, la mayoría la verdad no acertaron sobre quién iba a ser el invitado para el día de hoy. Creo que nadie esperaba, eso sí, la crisis que está viviendo el gobierno de la Libertad Avanza y de Javier Milei. Y eso es algo cuyas consecuencias todavía no sabemos hasta qué van a llegar. Sin embargo, sí sabemos que es la crisis más grande. ¿Y quién mejor que Mario Riorda para poder explicarnos su visión sobre las crisis? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Lucas? Muy bien. Pretencioso la idea de poder explicar. Sí, bueno, yo creo que un poco de pretensiones hay que tener, si no, tal vez uno no sabe por qué tiene que hablar, ¿no? O sea, así que quizás en este caso para mí es más fácil porque soy el que va a más que nada a preguntar, no voy a afirmar tanto. Eh, Sin embargo, creo que una de las cosas que me marcó más desde que empecé a estudiar un poco más la comunicación política fue una vez que te escuché en YouTube hablando sobre eh, por qué te parecía que era mejor analizar casos y estudiarlos, y quizás no como hacen otros, que para mí es absolutamente válido, pero es diferente y apunta a lugares diferentes. No explicar el caso de éxito de uno, digamos, porque obviamente el caso de éxito es algo sesgado, que está, eh, bueno, no sé, múltiplemente determinado por causas que no son solamente la propia acción y planificación. Y es cierto que en general aprendemos más de los fracasos que del éxito, incluso que el éxito en sí mismo no es fácilmente replicable. Vos igual ponías el énfasis en el estudio de fenómenos. Y eso me pareció un diferencial tuyo. Aprendo mucho de otras personas. Ahora, de lo que es crisis o comunicación de gobierno, creo que en Argentina y en Latinoamérica, de una de las personas que más aprendemos, si no es la que más, es de vos. Y en el último tiempo también, quiero decirlo yo, eh, supimos de tu acción un poco más en el terreno de las campañas. A ver, en el sitio de Mario pueden encontrar un montón de trabajos que él ha realizado para distintos gobiernos e instituciones. El año pasado terminó el año 2024 con la campaña presidencial de Uruguay, donde estuviste trabajando para Yamandu Orsi, o con Yamandu Orsi, ya veremos cuál es la mejor manera. Ahora, en este momento, la Argentina se encuentra en una situación muy especial, y me gustaría que nos cuentes cómo ves vos esto, después de que fuiste analizando una comunicación muy diferente que tomaba el gobierno de la Libertad Avanza. ¿Qué ves en este momento de crisis? Bien, ahí hay varias cosas. Primero, yo pondría en duda seriamente si efectivamente estamos frente a una crisis, ¿sí? Y digo esto porque la particularidad del gobierno de la Libertad Avanza, como de muchos otros, es que es un gobierno absolutamente confrontativo, confrontacional. Por lo tanto, el conflicto no es algo que se le impone por terceros, donde actúa reactivamente, cosa que sí, pero lo que sí hace mucho más, aunque esa opción se dé, es generar conflictos controlados. ¿Qué es un conflicto controlado? Es básicamente decidir arbitrariamente ir a la gestación de un conflicto, porque el conflicto es básicamente portador de identidad. No es el primer gobierno, el kirchnerismo también fue, quizás no con el nivel de potencia
violencia y quizás formato shock tan agresivo, tan constante desde el día 1 a hoy, ¿sí? El segundo elemento es, no sé si ha sido la crisis más fuerte, yo creo que no he tenido ninguna otra crisis y dudaría si esta es una crisis grave o apenas una crisis, sobre todo lo que se denomina crisis crónica, que es una crisis que quizás se va gestando. La analogía más potente puede ser la idea de una especie de bola de nieve en crecimiento que en algún momento pudiese transformar en una crisis aguda bajo la dimensión, bajo la presión subjetiva, política, social, legal y de cualquier otra condicionante que implique actuar ya y ahora, sin dilación. Y por lo tanto, hay que analizar seriamente la actuación del gobierno. Por un lado, actúa como un gobierno conflictuando, que es lo que viene haciendo exactamente hace un año, y por otro lado, ha tenido visos de excepcionalidad. Siempre digo que hay que generar una visión de qué entendemos como crisis. Es un proceso donde se amenaza la estructura de valores que te sostiene e implica fuertes alteraciones. Hay alteraciones legales o con consecuencias legales, hay alteraciones económicas o con consecuencias económicas, hay alteraciones en la opinión pública o con consecuencias, generalmente desplomes sustantivos en la opinión pública, y además hay una serie de cosas distintas que generalmente afectan a una institución, a un gobernante o a quien padece una crisis, ¿sí? Que se ve generalmente a la defensiva, que las acciones no impactan en términos de efectividad como impactaban antes, que hay manifestaciones o ostentaciones de poder que cada vez tienen menos efectos y uno necesita mostrar más y más. Y entonces eso es interesante porque si nos ponemos a ver, hay muchas preguntas que todavía dejan claro que sí creo que hay una crisis, lo que no creo que todavía esté una idea de crisis grave. Es probable que se esté gestando lo que se denomina crisis de sombra larga. ¿Qué significa? No tiene una resolución, pero quedan abiertas a lo largo del tiempo, que en sí mismo lo que hacen es ser la puerta, en términos de estigmas públicos que va dejando, para futuras crisis. Claro. O sea, vos pensás en tu newsletter, vos mandaste algo que tenía que ver con la crisis de mala gestión y crisis de decepción. ¿Cómo se relaciona con la crisis de sombra larga? Bueno, generalmente la decepción de gestión tiene que ver con incumplir expectativas, con traspasar moralidades esperables, con cruzar el límite que básicamente te lleva a la desesperanza, a la defraudación. Es probable que hay un núcleo de gente que esté sintiendo eso ahora. Ahora, la crisis de decepción, a diferencia de otras crisis, no se dan de un día para el otro. Salvo que quede demasiado flagrante o evidente y claro, con certezas. En esta crisis hay un montón de dudas. Todavía no queda claro qué pasó. Ahora, es la propia dinámica de cualquier crisis. ¿Cuál es? Incertidumbre. Si la mañana el mundo hiciese desaparecer el concepto crisis, lo podemos suplantar fácilmente con la palabra incertidumbre. Es exactamente lo mismo. Es no saber qué pasó. El elemento que incorpora la crisis de la incertidumbre es que alguien empieza a padecer la falta de poder derivado de esa incertidumbre. Decimos que hay un reacomodo relativo de poder. Alguien gana más y alguien pierde más. Todavía no queda claro quién está ganando aquí. En todo caso, sí pareciera ser que alguien ha perdido. Lo que creo, un poco. Ha perdido un poco. No sé si ha perdido mucho. Han aparecido una serie de mediciones que fue impactante el nivel de estigmatización local e internacional en tanto en cuanto el encuadre respecto de Milei en el mundo fue totalmente adverso. Ahora, la pregunta es, ¿todo el votante de Milei se ha visto afectado? Da la sensación que nada o poco, o casi nada, o de modo discretísimo. Entonces, quizás lo que ha sucedido es que se ha activado un sector opositor que estaba absolutamente quieto, que tenía un rol pasivo, que tenía miedo, que se autocensuraba, que se autorregulaba, especialmente por el hostigamiento digital del oficialismo, y quizás se ha activado localmente, especialmente localmente, pero también internacionalmente, y entonces quizás lo que esté también sucediendo es que independientemente del traspié, se radicalice la polarización, adquiera ribetes mucho más violentos, pero no porque este haya disminuido, sino porque este se ha activado. Entonces, quizás intuyo que si no hay elementos nuevos que aparezcan, más que una crisis grave, es apenas una crisis que va a dar paso a un proceso de polarización altamente conflictivo, mayor que el que existe, y esto va a generar tensiones a cada rato con un nivel violentísimo
de intercambio o de interacción entre un sector político y el otro. Si es que, imagino todo en dos bloques. El problema de Argentina, que además tiene más inconvenientes que este. ¿Cuál es? Que el sistema de partidos se rompió. Y entonces no son dos bloques. Hay un montón de actores impensables. Justo antes de grabar esto, actores del radicalismo firmaron un dictamen para crear en el Senado una comisión investigadora, y algunos de los que firmaron cuando fueron a votar votaron en contra. Digo, este tipo de cosas están sucediendo y entonces entramos en el terreno de lo impensable. Los sistemas de partidos rotos generan alianzas impensables, alianzas locas, alianzas sorpresivas, lo impensable, lo increíble, lo que no creíamos que podía suceder, empieza a suceder. Es la ficción. Es también característico de las crisis. Cuando escribí el libro con Silvia Ventolila, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, desde la psicología, la crisis se da en el terreno de lo increíble. No lo puedo creer, que es en parte no terminar de asimilar por la velocidad, por el vértigo, por la sorpresa, por el shock que me genera. Entonces, estamos pasmados, pero todavía no conocemos efectos. Los primeros efectos es altísimo nivel de estigmatización que como mínimo hace crujir la idea inconmovible de un líder que era indiscutible y ahora es sumamente discutible, incluso para algunos hasta memetizable. En términos de estigma, lo digo con cierta carga irónica, o con mucha carga irónica más que cierta, pero por otro lado, la afectación en la continuidad de su gobierno, si es mucho o poco, da la sensación que es más poco que mucho. Entonces, es probable que tengamos que hacer otro programa en breve para decir, efectivamente, fue mucho menor, o al revés, efectivamente fue mucho mayor, porque es incierto, porque todavía se va generando bolas de nieve sin saber si van a crecer o no. Muchas crisis que no se cierran, y no se cierran, hago un paréntesis, por dos cosas. Porque la clausura de una crisis depende siempre de dos aspectos. Uno, el cierre operativo. ¿Qué es el cierre operativo? Que quien sufre deja de sufrir. Bueno, acá no hay sufrientes, al sumo los afectados que invirtieron. ¿Sí? El cierre operativo es mitigar el daño, es asistir, ayudar, todo lo que significa frenar el daño, la ocasión material que generó una crisis. Pero además hay una dimensión política, la responsabilidad. Estos dos aspectos todavía están súper abiertos, e incluso con la inserción de la justicia, de la crisis en la justicia, preferentemente a nivel internacional, vaya uno a saber cuándo esto va a cerrar. Entonces, puede ser que estemos en una especie de sub y baja. Así son las crisis sobre larga. Aparece y desaparece el tema, aparece y desaparece el tema, pero como no hay resoluciones finales de la crisis, ni políticas ni operativa, la crisis no termina de ser adjudicada en términos de costos a alguien en particular, y entonces sí genera costos, pero no mata. La gran diferencia de una crisis y un conflicto es que el conflicto genera tensión, básicamente es tensión, muchas veces nos deja cicatrices, en cambio la crisis mata, te quita la base. Si la crisis te deja cicatriz, perdón, si el conflicto te deja cicatriz, la crisis te deja estigmas. Marcas reputacionales irreversibles o difíciles de revertir. Entonces, todavía creo, estamos en un enorme o varios signos de interrogante juntos. ¿Cómo definirías para quizás los que no están familiarizados la idea de encuadre? Técnicamente el encuadre es una búsqueda de simplificación conceptual de cómo algo se ve o se percibe, o de cómo quiero que se perciba, ¿sí? El encuadre técnicamente es focalizar en algo de una manera simplificada, o pretendidamente simplificada, no siempre se logra, ¿sí? Yo diría que si la comunicación política en general podríamos definirla como el intento de control de la agenda pública, y lo digo repetidamente, hay veces que la palabra control hace un ruidito, entonces gestión de la agenda pública, el encuadre es el modo procedimental, el modo táctico en el que implementamos ese control. El encuadre es la definición real, final, de cómo quiero que se signifique ese tema de agenda, ese issue en la agenda, ese pedazo de la agenda. Eso sería un encuadre. Hay veces que el encuadre no se logra y es netamente aspiracional. Y en crisis incluso, el gran drama es que perdí la capacidad de generar encuadres. ¿Coincidís con la idea de que en este episodio es la primera vez que Milei pierde el encuadre? 101%.
101%. Es la primera vez que se pone a la defensiva, es la primera vez que intenta explicar, es la primera vez que adquiere una notoriedad internacional, mundial. Estaba viendo un mapa de color de dónde se habló de Milei en el mundo. En todo el mundo, salvo en el norte de África, probablemente porque está el Sahara. Nuevamente, en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, sí que perdió el encuadre. Va a recuperarlo, pero ahí sí ha quedado algo que, si no es estigma, es una cicatriz muy expuesta. Digo, porque implica ya tomar postura y yo tengo, insisto, serias dudas de que esto es una crisis grave. Las crisis graves suelen generar desplomes acelerados. Esto no se ha dado. La crisis grave ya de la legalidad, de modo temprano, uno presume de una u otra manera un resultado adverso y todavía hay dudas, ¿sí? Y económicamente da la sensación que la afectación, pensemos que el día domingo se especulaba, por ejemplo, no con la afectación del daño propiamente de la crisis, sino con la afectación económica al país, bonos, cotizaciones, riesgo país, etc. En todo impactó negativamente, pero por algunas maniobras luego el impacto de mercado subió, el riesgo país fue relativamente discreto en términos de movimiento, siempre existe la comparación con el pasado reciente, entonces nuevamente hay que ver si esta crisis significó un castigo permanente, lo cual es generalmente el efecto de la crisis, o simplemente un gran cachetazo, como también dijo el presidente, circunstancial. ¿Qué pensás sobre la situación de la oposición? Aunque bueno, el peronismo en este momento está bastante dividido en cuanto a no tener una claridad de hacia dónde ir. Sin embargo, una de sus consignas antes del episodio de la filtración fue el tema del juicio político. ¿Qué considerás sobre el juicio político en particular como una manera de tratar de afrontar lo que ocurrió y de la situación de la oposición en general? A ver, aquí hay definiciones que muchas veces o tienen que ver con la convicción, por lo tanto esa convicción también se asocia a un deber político. ¿Correspondería de un rol opositor, si esto es tan grave como la denuncia en juicio político? Sí, corresponde. A una visión un tanto más pragmática, es decir, si uno propone juicio político en esta ecuación de cómo se viene gestando las distintas alianzas en el Congreso, uno entendería que esto no va a avanzar, y entonces tácticamente hubiera convenido de modo temprano, antes que el pedido de juicio político, ir directamente, por ejemplo, a la generación de la comisión investigadora. Si uno analiza el resultado de esta tensión, no salió ni una cosa ni la otra. Conclusión, digo, hay ahí seguramente o falta de conducción o falta de visión para articular la oposición. Ahora, no es un problema solo del peronismo. De hecho, aún con los problemas que el peronismo tiene, yo creo que el peronismo la tiene relativamente clara, salvo algunas excepciones, que tiene una relación mucho más fluida, hasta diría de colaboración con el gobierno nacional, que probablemente eso se va a frenar en algún momento temprano, porque van a tener que ir a pelear en sus respectivas provincias frente a Libertad Avanza, por más amigos, hasta hermanos o socios que sean. Entonces digo, cuidado, eso es finito en términos temporales, en algún momento va a acabar. No será radicalizada la diferencia que se logre, pero aún en esos distritos que colaboran con el gobierno nacional, a la hora de enfrentarse, se van a enfrentar. Eso es uno. Pero en gran parte, el peronismo es opositor y es claramente opositor. Ahora, decía, no es un problema solo cuando vemos el relativo desconcierto de la oposición, porque si comparamos otros partidos están peores. Por ejemplo, el radicalismo está en una situación mucho más complicada que el peronismo. El PRO está en una situación terriblemente más. El PRO incluso debate básicamente su supervivencia. El peronismo debate la competitividad. Si sacamos más de 30, no se olviden que la última elección ya hace varios años fue 33. Y va a retener, probablemente no baje el peronismo. Y no solamente no baje, sino incluso que, como hay dos niveles de decisión para este análisis, uno a nivel nacional, donde no está bien el peronismo, pero ningún otro actor de la oposición está bien, ¿sí? Y otro a nivel de las provincias, donde el peronismo está relativamente bien. Digo, no va a perder mucho en tanto y en cuanto provincialice su discurso. Entonces, digo, la oposición es una cosa rara y además fluctuante, en donde el peronismo, creo yo, siendo la segunda fuerza del país, está menos mal que la tercera, la cuarta, la quinta, e incluso que ciertos problemas de identidad de algunos partidos provinciales.
que no juegan en la órbita nacional, salvo cada tanto dando gobernabilidad, pero que incluso en sus respectivas provincias empiezan a tener ruidos o cimbronazos. Entonces, esto es propio del sistema de partidos roto, y cuando hay un sistema de partidos roto y de golpe hay un liderazgo preponderante, Milei lo es, lo fue Cristina, no lo fue Macri, no lo fue Alberto. Este liderazgo preponderante es ordenador del resto. Y el resto entonces tiene chance ¿cuándo? Cuando a este liderazgo preponderante le va mal. Es decir, ¿qué es el liderazgo preponderante en un país del sistema roto? La variable independiente. Si le va bien, los otros no tienen chance. Si le va mal, aparecen las chances de los otros. Así funcionó la oposición en el apogeo de Cristina. Dependían de qué tan bien o qué tan mal. Cuando Cristina nadaba en la abundancia de la aceptación popular, no tenía chances. Aún con el mismo discurso. Tal es así que en el 2015, cuando la oposición gana, especialmente Mauricio Macri, encabezado en la figura de Mauricio Macri, su discurso no fue nuevo, fue exactamente el mismo discurso que, por ejemplo, usó Elisa Carrió en la elección del año 2007. Entre el 2007 y el 2015 pasó mucho tiempo y el discurso no varió. ¿Qué varió? Las condiciones de la variable independiente, el liderazgo, que empezó a ser cuestionado, ¿sí? Entonces, también en esto juega Milei como variable independiente. Vamos a imaginar que esto fuese crisis, bueno, da un aire opositor. Vamos a imaginar que esto fuese un conflicto que no es controlado, sino es lo que se denomina el conflicto impuesto, que no te va a matar, pero que te pega una serie de cachetadas. La cachetada es una expresión que usó el propio presidente, por eso estoy usando a propósito esa analogía o esa expresión. Entonces, puede ser que también le dé algo de aire, algo de juego a la oposición en términos electorales. Ahora, la crisis es un reacomodo relativo de poder, pero no quiere decir que porque alguien baje, gane alguien con nombre y apellido. Y Chile fue una expresión potentísima de eso. Cae, se desploma el gobierno de Piñera y, por ejemplo, la primera elección tras el desplome del gobierno de Piñera fue, no la presidencial, la primera elección fue la primera convencional constituyente con un resultado rarísimo. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? Vecinos desarticulados, que hicieron una constitución desastrosa, sin cooperación, sin coordinación. Desastrosa, poco realista, poco seria en todo caso. Bueno, se dio de baja esa convención, se hizo una nueva convención y se hizo una nueva elección presidencial. ¿Quién salió primero y quién salió segundo? Dos personas que no representaban a ninguno de los partidos políticos tradicionales. Nuevamente, es la expresión de un sistema de partidos que se rompió. Entonces quiero decir, no es que todo lo que va a salir está atado a un partido político. De hecho, Milei no salió de un partido político. Lo creó, pero fue un emergente, casi diría, individual. Por eso, digo, si estamos en crisis, hay que tener capacidad de imaginación. Voy a citar un informe, justo en este momento, estoy dando la materia de comunicación de crisis aquí en Buenos Aires, en la Universidad Austral, y leíamos esta mañana el informe, que fue el resultado de la comisión del 11S, el 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas. El informe que hizo el Pentágono determinó que dentro de las 4 fallas me quedo con la primera. ¿Cuál fue? Le faltó a la burocracia norteamericana imaginación. No imaginó. O sea, que un informe técnico donde murieron más de 2.000 personas, que impactó en el mundo, que generó un nuevo orden geopolítico, que alteró regiones, el primer elemento que reclama, ni más ni menos que el Pentágono, es imaginación. No pude imaginar. Nuevamente, cuando los sistemas políticos se rompen, específicamente el sistema de partido, hay que dar un poquito de imaginación. De hecho, la gente no imaginaba a Milei. Algunos que estudiamos, no quiere decir que sabemos, estudiamos, pero nosotros le ponemos un poquito de pila a la imaginación porque estudiamos, mucho tiempo antes anticipamos. Si vos googleás 2 años antes y 1 año antes, fueron los primeros que dije, cuidado con Milei. Cuidado con Milei. Incluso cuando lo daban perdedor tras la primera vuelta, di entrevistas grandes, por ejemplo, la tercera de Chile, que fue una semana, dije, cuidado, ¿no? No se lo imaginaban porque no estaba dentro del orden de lo previsible. Jugaban con la dinámica de sistemas partidos estables y ya se habían roto. De hecho, tal es así que las 2 primeras elecciones, que por suerte me tuvo como consultor, que tuvo Argentina en el año 2023, fue la elección de Río Negro y la elección de Neuquén. ¿Cuál fue la característica de esos 2 gobernadores? Fueron expresiones de un sistema de partidos absolutamente roto, dislocados, como dicen en Chile, descuajeringados absolutamente, donde se juntó lo impensable y los 2 ganaron. Entonces, cuidado cuando algo se rompe en creer que se rearma de modo igual a lo que existía antes. No, cuando algo se rompe en la política,
no siempre se rearma de modo igual. Hay veces que aparecen cosas absolutamente novedosas. Si no, pregúntenle a Milei. Coincido, da la impresión que, o sea, quizás polémicamente, pero cuando alguna gente me dice, bueno, ¿quién pensás que va a ser el próximo presidente? Yo pienso, si no es Milei, es más probable que sea un panadero que nadie conoce que sea Axel Kicillof, por ejemplo. No porque esté en contra de Kicillof, sino porque básicamente no creo que hacia donde vamos se repitan las cosas. Em, Como vos decías antes, dos cosas que, bueno, uno, hay que ver si esto es una crisis grave. Es una cuestión importante a tomar en cuenta. La verdad es que quizás uno lo da por sentado y no es así. Lucas, ¿me permitís un Sí, paréntesis muy importante, sí, pero muy importante? El efecto final de una crisis grave en política casi siempre termina con un elemento. ¿Cuál es? La pérdida del cargo, la pérdida del sistema formal que sostiene tu poder. Por lo tanto, afirmar que es grave, no lo digo por vos, lo digo sí, sí, por sí. mí o por cualquiera, es muy audaz. No imposible, ¿eh? Para nada. No estoy negando esto. Solo que el concepto de grave implica el fin del mundo para quien la padece. El fin del mundo es un capítulo de mi libro de Crisis. El fin del mundo. O la idea de que seguís cayendo sin piso. Y me da la sensación que eso no sucede. De hecho, el primer estudio muy crítico de la consultora Suban Córdoba, publicado anoche, determinó que básicamente no se afectó la electoralidad del espacio. Bueno, es un llamador de atención para decir, cuidado, una cosa es que haya una mirada deseable de la militancia de la oposición, de que esto es más grave de lo que es, totalmente razonable, no tengo por qué criticarla ni juzgarla, y otra cosa es la objetividad de los hechos. Además, toda crisis, incluyendo, ni hablar para quien la padece, está o se da en el marco de lo que se llama la subjetividad extrema de las crisis, que es, yo le doy mi visión absolutamente subjetiva a la comprensión de este fenómeno crítico. Por supuesto, quien la padece peor, ¿no? Quien la padece mucho peor. Entonces, cuidado, las crisis son un exceso de subjetividad. ¿Por qué? Por lo que arrancamos la charla, porque son pura incertidumbre. Claro. En el sentido que también planteabas y que yo no lo había tomado tan en cuenta cuando se produjo todo, es claro, tal vez esto lo que hizo fue sacar de cierta desmoralización a la Así oposición. es. Y bueno, de alguna manera también toda la energía de conversación negativa sobre Milei que viene desde afuera, del exterior, cosa que no ocurría, porque al contrario, venía teniendo una situación más feliz en el exterior, por lo menos para él, eso fue lo que generó una percepción entre la Y oposición. hay datos, que es fabuloso. Voy a citar uno solo, ¿no? Podría dar muchos, uno solo. El primer comunicado que la Oficina de Comunicación de la Presidencia emite venía con un engagement, entiéndase, alcance o acción de interacción, en más o menos solo de contestación directa de respuesta, lo conté, me fui bastante hacia abajo, entre 39 contestaciones a 400. El primer comunicado tuvo 7.700. Contestaciones, todas negativas, o la enorme mayoría negativa, ¿sí? Hace un tiempo me tocó, vía una ONG europea, hacer una consultoría en Centroamérica para partidos de oposición, especialmente partidos minoritarios. ¿Qué planteaban, especialmente en El Salvador? Planteaban mucho miedo a la postura pública por el temor a quedar humillados por el aparato estatal digital que funciona literalmente con la hostilidad que sabemos que funciona aquí en Argentina. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ya nadie le tiene miedo. Voy a ser más vulgar. Todo el mundo se le anima. Vengan los gordos danes. Vengan. ¿Sí? Y entonces es sumamente interesante, y por eso digo que si esto no cayó, al menos esto se activó. Lo que se puso es en equilibrio la puja digital, especialmente la puja digital. Y no solamente la puja digital. Daría la sensación que Milei desde esta crisis termina con un diferencial negativo. No agravado, pero consolidado. Ahora, si no afecta la electoralidad, significa que su apoyo está en orden de 40 a 45 puntos. Y por lo tanto, su rechazo está entre 50 y 55 puntos. ¿Sí? Es decir, es mucho esto, y por lo tanto, cuando se activa en masa, también se hace notar al frente.
Eso sí ha pasado. Ahora, la pregunta es, ¿eso te deja en crisis? No, con 50 puntos, con 45 puntos de aprobación no estás en crisis. Con 40 puntos de intención de voto, 45 puntos, no estás en crisis. Pero sí en un conflicto donde no te va a ser tan fácil trabajar en esa idea, casi diría no discutible, hasta temeraria de todos tus actos, desde la más pura incivilidad democrática, hablando de la perspectiva del discurso de incivilidad, con la cual Milei se venía moviendo, con cierta hasta impunidad de decir y hacer lo que quisiera. Eso sí ha cambiado, pero no necesariamente eso representa una crisis. O en todo caso puede ser una crisis menor. Perdón. Todo esto, repito, digo, por los pedazos en donde la gente esté viendo, hipotéticamente con los datos que tenemos hasta hoy. Puede que mañana diga, no, es una crisis gravísima, más de lo que creía, o al revés, no es nada. No lo sé qué pasa, no quiero hacer futurología, lo que sí trato es, en función de un checklist de elementos que permiten determinar cuándo o no hay crisis, si uno los analiza, y los analizamos en clase esta mañana que te comentaba, bueno, no estamos en situación grave, ¿no? Cuando vos pasás en frío, fuera de la calentura del debate público, o del deseo, en este caso opositor, o del rechazo del oficialismo, o del desconcierto oficialista, no está tan grave, a pesar de que pudiera, vuelvo a insistir, potencialmente agravarse. Cuando mencionabas los estudios que salieron en estos días, yo pensaba, no creo que sea tanto una cuestión de puntos que bajó, sino como de un daño oculto dentro de cierta gente que quizás sí dice, sí, yo lo sigo bancando a Javier Milei, pero esto me da dudas. No se suponía que sabía un montón de economía, no se suponía que él sabía mucho de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Sí, claro. No se suponía que él no le pagaba a los periodistas. Bueno, como esas cosas. Hay un quiebre simbólico muy potente en muchos aspectos. Uno, probablemente el concepto de casta empieza a quedar absolutamente amortizado. Punto uno. Es decir, porque Milei empieza a tener prácticas que generalmente, especialmente las personas más despolitizadas, entienden que lo hace cualquier político. Es decir, es uno más. Ya no es el distinto. Ya no es el de la antipolítica. Uno. Dos, no tan solo por el desconocimiento del mundo cripto, que él manifestaba previamente, sino que también ha pasado que hace una semana a la fecha, un mes a la fecha, empieza a haber una discusión muy seria que incluso hizo que él modificase su discurso y pasar de casta a chanta o econochanta. ¿Por qué? Porque le están discutiendo en su terreno de conocimiento que es la economía. ¿Desde qué aspecto? La sustentabilidad del modelo. Tercero, dejó de ser un superhéroe. El superhéroe todo lo puede. Milei, como gran parte de los liderazgos ultrarradicales, ni hablar con la estética que lo acompaña en redes, especialmente la inteligencia artificial, como una especie de nuevo Chad en el discurso incel, ese tipo musculoso, el macho men, el león, esa estética, esa virilidad exacerbada, se acaba de romper. Tal es así que la propia estrategia que está diciendo el gobierno fue engañado. Pobrecito, el concepto de víctima. Entonces la idea de ese león que se comía todo, como mínimo, empieza a ser la de un león afeitado. Su melena le quitó un poquito de esa fuerza que antes no se discutía, que ahora se la discute. Entonces, todo eso es lo que va constituyendo potencialmente un estigma. Y además, otro elemento, el concepto estafa. Si hay algo que quedó instalado aún en el propio votante de Milei, en el 100% del votante opositor, y en aproximadamente un tercio del votante de Milei, es que hubo estafa. Lo que no saben es quién la propició. Si Milei la posibilitó o a Milei se la posibilitaron. Y entonces cuando la cosa huele a estafa, huele a corrupción. Cuando además todo el sistema mediático, tuve la oportunidad de ver comparativamente la totalidad de las tapas, no de ayer, sino de antes de ayer, apareció un problema. Entorno. La corrupción rara vez arranca en la cabeza, siempre arranca en el entorno, ¿sí? Empieza a haber datos que en términos comparativos, digo, yo no he venido a dar una clase, pero si tipificar elementos que han significado crisis o que han hecho conmover, por ejemplo, la dinámica del gabinete o de los gabinetes en plural, empiezan a darse todas manifestaciones de que efectivamente hay una crisis. Mi duda es si es grave.
Yo creo que sí estamos en crisis. Quiero afirmarlo porque no quedó claro quizás de todo lo mucho que dije. Pero la duda es si es grave. Entonces, sí se ha roto en cosas, ¿no? Y por eso es lo que decía, como mínimo ha perdido parte de su apoyo, pero se ha activado esto. Ahora, esto todavía carece de algo, ¿de qué? De cooperación, de coordinación. En la ciencia política hay una cosa difícil de explicar, pero simplemente lo voy a nombrar, que es acción colectiva. ¿Qué implica? Ciertos patrones de coordinación de actores, de agentes, ¿sí? Entonces, esto todavía está faltando. Probablemente no se dé nunca. En el corto plazo, en el mediano plazo, o haya que esperar. Ahora, tampoco es novedad que a un presidente le vaya relativamente bien, y eso que a Milei le va mucho más mal que a los otros presidentes. En los primeros 6 meses, Alberto Fernández llegó a pisar valores por encima de 80 puntos. Macri va a la elección de medio término, es decir, en octubre del 2017, que las gana de modo aplastante, recuerden, con cerca de 70 puntos de imagen positiva. Cristina ha tenido picos de 70, Néstor ha tenido picos de 75, pero también muchos, no en el caso de Néstor, han tenido bajones. Entonces, tampoco es que estamos con un presidente que tiene el récord de aceptación, ni en la historia argentina reciente, ni mucho menos a escala regional. Lo que sí tiene es una capacidad extravagante de hacerse ver, de manejar la agenda, de ir tan al extremo en su dinámica ideológica libertaria anárquica, que evidentemente sí es novedad. Y hago un punto extra que agrego a lo que se ha roto en estos días, y es que se puso en jaque la idea de no hay nada quizás más anárquico, libertario, que el mundo cripto. Y muchos han dicho, este es el mundo, esto es lo libertario. Esta es la dinámica de entre privados sin reglas. Esta es la competencia. Este es el libre mercado. Bueno, eso no lo quiero. Entonces sí se han roto cosas. Desde todo punto de vista, esto va a ser un antes y un después, especialmente en el gran debate simbólico. Ahora tiene con qué la oposición. Independientemente de que no le den términos electorales, pero sí en términos simbólicos. Tiene con qué. Recordemos, y vuelvo a insistir con esto, muchísimo tiempo la oposición al kirchnerismo tenía con qué, pero no tenía potencia electoral, hasta que en un momento la tuvo. Entonces, son tiempos normales, son cambios, son liderazgos muy distintos, muy avasallantes desde todo punto de vista. Hace tiempo había escrito en la revista Anfibia un artículo que se llama El brutalismo comunicativo. Mucha gente lo malentendió, entendió que yo decía que era bruto. No. El brutalismo viene de una expresión arquitectónica, sobre todo arquitectónica, también artística, que básicamente la traducción del brutalismo es del cemento en crudo en francés. Pero es una expresión arquitectónica que tenía una serie de condicionamientos, que era muy espectacular, ¿sí? Que era una manifestación de poder, que era una especie de respuesta al funcionalismo previo que fracasó, con la idea de grandes construcciones que se hacían ver, grandes soluciones, había una idea redentora en el brutalismo, pero además el brutalismo tenía lo que se llamaba honestidad constructiva. ¿Qué es la honestidad constructiva? Aún con sus imperfecciones, no intervengan las construcciones, déjenlas en crudo, en bruto, déjenlas gigantes, que se vean las instalaciones, que se vea el revoque, que se vea el cemento. Esa es la honestidad. En Milei uno ve honestidad constructiva en la política. Es distinto, algunos dicen que es loco, otros dicen que es violento, otros dicen que no tiene experiencia, otros dicen que es torpe. Y entonces sí hay analogías serias con el brutalismo constructivo. Lo cierto es que el brutalismo pasó de moda y dejó de ser más una pieza de museo que una construcción frecuente. No estoy diciendo ni pronunciando un futuro de Milei. Digo, está bueno las analogías históricas. Estamos con Mario Riorda. Bueno, él es autor además del libro que mencionó, que es muy bueno y particularmente a mí me encantó, que escribió con la psiquiatra Silvia Ventolila. Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Y después hay algunos otros como Cambiando, ¿puede ser? Sí. Sí, son 18 libros. Momento de sobreanálisis del gobierno de Macri. Bueno, después está Comunicación Gubernamental 360, está Las ideologías existen, la gestión del disenso, la construcción del consenso y bueno, como él dijo un montón más, la política del riesgo y son
un montón de dimensiones las que podríamos, las que pueden ir a conocer si es que todavía no visitaron estas lecturas. Yo quiero preguntarte sobre, ya que estábamos, y bueno, se nos va acabando el tiempo con el tema de lo que es este brutalismo comunicativo, lo que vos analizaste en términos de comunicación gubernamental del gobierno de Milei. Mencionabas también la idea de la creación de escándalos controlados o de Conflictos controlados. conflictos controlados. Esta idea del conflicto controlado, ¿crees que fue válida hasta qué punto? Por ejemplo, para el tema de el foro de Davos, cómo lo percibís? Eh, Pareciera que, bueno, Santiago Caputo tiene esta búsqueda de crear conflictos controlados. Sin embargo, pareciera que en algunos casos entra en tensión con la toma de decisiones que no pasa siempre por su propia mesa. Por ejemplo, en el caso de la cuestión cripto de Libra, pareciera haber sido algo que fue directamente entre Karina y el grupo de empresarios. O sea, él ni siquiera llegó a ver el tuit de salida. Y en el caso del discurso, él pareciera haber sido uno de los que intervino, o el que intervino fuertemente en lo del foro de Davos, pero ahí entran en colisión dos cosas, porque es un poco la búsqueda de Milei de ser un líder mundial o global que marca agenda a nivel global, y otra cosa diferente es lo que le genera de efectos eso en la Argentina. O sea, como a nivel Argentina, ese conflicto parece haber sido de carácter negativo. Hay también toda una discusión sobre, bueno, si el caos tiene ingenieros o no tiene, si todo viene desde abajo. Me interesa conocer en ese sentido cuál es tu visión. La dinámica del conflicto controlado parece ser una rutina en ascenso, o por lo menos constante en todos los gobiernos, sean de izquierda o derecha. ¿Hay riesgo de que el conflicto controlado, que implica mantener una especie de status quo que siempre tenga asimétricamente un poco más de mi favor? Sí, hay riesgos. Cualquier gobierno puede fallar en dinámicas de conflicto controlado. El kirchnerismo le iba muy bien con la dinámica del conflicto controlado, enfrentándose con muchos poderes, incluso muy grandes, Clarín, por ejemplo, hasta que pisó el palito, la 125, y quiso manejar una dinámica de conflicto controlado y se transformó en una crisis, ¿sí? Yo creo que en el caso de Davos, no hizo a Milei entrar en crisis, pero sí empezó, o fue un antecedente, de una especie de crujir internacional que probablemente se haya consolidado a partir de lo que estamos charlando, que es el CryptoGate. Digo particularmente ¿por qué? Porque generalmente cuando el gran tema en agenda, en este caso en Argentina era la economía y particularmente la inflación, se satisface, la gente tolera la ideología aunque sea contraria o levemente contraria. Esto también pasó con el kirchnerismo. Cristina ganó con el 54% de los votos y no todo el mundo era de izquierda o de centro izquierda en Argentina, y sin embargo fue apoyada porque había crecimiento económico. Cuando esta variable empieza a crujir por un lado, pero además empieza a parecer que esa dimensión ideológica permea en la vida, en todo, y empieza a afectarme en muchas cosas que no comparto, esto se denomina en la ciencia política el proceso de hiperideologización, ya empieza a joderme un poco. Empieza a joderme un poco. Y esto es lo que empieza a suceder. Distintos estudios, no son nuevos, preelectorales ya lo decían, y ahora también, del propio votante de Milei, no aceptan todo lo que Milei dice. Por ejemplo, la cuestión clarísima de la educación pública, de la salud pública o de lo público como tal, e incluso cuestiones de la libertad individual, incluyendo la identidad sexual. Entonces, desde este punto de vista, pero muchos otros temas, mucho de su votante soporta, entre comillas, aguanta, entre comillas, apoya, entre comillas, a Milei con pinza, en tanto en cuanto tenga ese gran tema que se constituye una especie de velo que tapa el resto. Si ese tema de golpe es discutido, este resto se subleva como tema. Así le pasó al kirchnerismo, ¿sí? Pero, en este caso, el nivel de brutalidad, y aquí sí usa la palabra brutalidad, con la cual Milei expresa o da la batalla cultural, tiene un nivel de torpeza tan fuerte
que me parece que empieza a incomodar cada vez más a muchos de sus votantes. No a todos, pero sí a muchos de sus votantes. Cuando digo torpeza son cosas que van más allá de lo cómico o de lo tragicómico. Cuando en el primer discurso de Davos planteó que la humanidad se equivocó a lo largo de 1500 años porque se equivocaron. Recordemos, todas las ideologías, todas las universidades, todos los medios de comunicación y todos los organismos multilaterales, estamos o en un Dios, en presencia de un Dios, bueno, como decía Aristóteles, o es un Dios o una bestia. O es un Dios o es una bestia. Esto lo decía Aristóteles, ¿no? Como decía con el Sum Politicum. ¿Sí? Entonces, cuidado, que ahí la gente dijo, wow, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Y luego se le sumó el segundo discurso de Davos, cuando mezcla, el último, cuando mezcla o genera esa ligazón entre homosexualidad y pedofilia, atroz, que generó ni más ni menos que una marcha masiva. Entonces digo, cuidado, todavía la economía lo sostiene. Todavía. Los procesos de hiperideologización, cuando se meten de una manera tan agobiante en la vida de las personas, en algún punto generan acciones o defensas totalmente reactivas. Una cosa es un argumento ideológico para tomar medidas y otra cosa es que todos los días te esté pegando diciendo, entra acá, acepta esto, toma esto, no importa, te guste o no, es mi visión. Entonces, es curioso que quien defiende la libertad es absolutamente dogmático contra la libertad del otro. No dogmático contra, sino literalmente dogmático en el sentido de que la única libertad es la de él, no la del resto. Y los procesos de hiperideologización molestan, generan un efecto hastío de saturación de las personas. ¿Sí? Quizás no es rápido, porque también convengamos que en Argentina, para un gran sector, también ha fallado la ideología anterior. Tal es así que mucho, pero muchísimo de lo que está en el ambiente flotando no es tanto un amor a Milei, sino un espanto por el pasado o un discurso contraidentitario. Ahora, tampoco es esto una novedad en Argentina. En el año 2021 salió un estudio europeo, unos dos más grandes estudios de análisis del discurso, donde la totalidad de los países europeos, básicamente la característica del discurso era contraidentitario, que es, yo no dejo claro qué soy, pero sí tengo clarísimo qué cosa no soy vos. Es decir, mi identidad está construida no por lo que soy, sino por lo que sos vos. Y por lo tanto yo soy siempre lo opuesto. Tal es así que a cada rato, esto se vio mucho con el macrismo respecto del kirchnerismo y se vio mucho de Milei respecto a los otros, que es fuerzan artificialmente los contrastes, en todo, incluso hasta estúpidamente muchas veces, exageradamente muchas veces, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Digo, pues literalmente es de un extremo al otro. Literalmente es de un extremo al otro. En Argentina, claro, esto es muy evidente. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el cambio de la comunicación política en relación a las redes sociales en los últimos 10 años, si se quiere? Es decir, desde una red mucho más de amigos y familiares como podía ser Facebook a el lenguaje de TikTok. ¿Qué implicancias tiene para vos a la hora de hacer comunicación política esta transformación? Hay un concepto que es relativamente nuevo en Norteamérica que ha empezado a manifestarse, hace poco en una columna lo desarrollaba, que es la idea de partisan sorting o ideological sorting. Lo traduzco. La traducción literal sería clasificación política, clasificación ideológica o clasificación partidaria. ¿Qué es ese fenómeno? Es derivado de los procesos de hiperideologización, donde me siento tan angustiado porque vos estás tan en un extremo y yo tan distante, que lo que hago es, empiezo a organizar mi vida, diseño mis procesos de socialización, todo en zonas de confort. ¿Qué significa esto? Si tengo que elegir un empleado o una empleada, elijo lo que es afín a mi punto de vista. Si tengo que pasar, estoy citando un libro, si tengo que pasar las Navidades, voy a donde no se hable de política de derecha si soy de izquierda o al revés. Si empiezo a lograr dinámicas sociales
solo con gente que piensa igual que yo. Me caso con gente afín. Pierdo amigos con gente no afín. ¿Por qué cuento esto para responder a las redes sociales? Porque la tribalización te lleva exactamente lo mismo en las redes sociales. Si hace poco hubo una enorme migración muy masiva hacia una red nueva, como Blue Sky, es porque la gente quería entrar a una zona más amable o sería volver a los viejos tiempos de tu Facebook, de tu descripción familiar de Facebook. ¿Sí? Uno busca un proceso de socialización o define un proceso de clasificación política con zonas afines. Que no me hostiguen a cada rato. Entonces, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué han producido como gran efecto las redes sociales? Tribalización. La tribalización tiene una característica muy clara, que es las normas de consenso de la tribu se sustentan en la medida de la autocelebración interna, mientras más se despegue las normas de consenso afuera. La tribu se mantiene más unida mientras más compacta y cerrada y más distante del mundo externo. Entonces, creo que si la política no da refugios en zonas de confort, la gente empieza a descuidar lo político en las redes y las ve solo para diversión, saliéndose de lo político o entrando a núcleos políticos totalmente reducidos, absolutamente parciales, totalmente afines. Y uno dice, ¿y esto es bueno o es malo? No sé. Pero sí está claro que está buscando un poquito de sosiego, un poquito de paz, un poquito de confort. ¿Sí? Después estarán los tarados, después estarán los trolls, después estarán los bots, que claramente salen a pelearse al mundo, a comerse al mundo. Pero cada vez con menos efecto. Cada vez con menos efecto. Por lo tanto, ¿en qué impacta esto? Que se acaban las grandes conversaciones masivas, salvo en eventos particulares. Lo del viernes a hoy. Pero esto no es la constante. El resto son microconversaciones donde cada uno está en su mundo. Y esto complica las campañas. ¿Por qué? Porque implica una enorme cantidad de contenidos. Ya no alcanza nunca, de hecho es una pieza de museo, un spot. Hoy es colección infinita de contenidos. ¿Con cuántos contenidos diarios se mantenía la campaña de Donald Trump en Norteamérica? Te voy a decir diario. 120.000 contenidos diarios de promedio. Entonces, fíjate si esto no complica las campañas. ¿Quién carajo produce, en regla de tres simple, el equivalente de eso aquí? Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, uno entra a dinámicas tribales y a la generación de contenidos tribales y ya no hay campañas únicas, está lleno de subcampañas las campañas electorales. Lo mismo pasa en los gobiernos. ¿Te enteraste de tal cosa? No, porque no vi. ¿Y qué consumís vos? No sé si hay 30 streaming. ¿Qué 30? Siendo muy discreto. Hay 100 streaming. Y hay, de golpe, ¿viste esto en Netflix? No, porque tengo Amazon. No, porque tengo HBO. No, porque tengo... Es decir, y tenés de las plataformas, 10. Y de los canales abiertos, 15. Y de las radios, infinitas. Y se acabó la idea del consumo masivo. No hay más. No hay más. Lo mismo pasa en el contenido que circula en las redes. Es decir, se loteó, se parcializó todo. En busca mayormente de zonas de confort. Dejo de leer determinados diarios. Pero te vas a perder esto, no me importa, es de derecha, no lo leo. Te vas a perder esto de izquierda, no lo leo. Sí, se parcializa todo. No está bueno. De verdad no está bueno. Está bueno la búsqueda de la paz, pero no está bueno que nos quedemos en burbujas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, por haberte tan solícitamente prestado a esta conversación, a esta entrevista, un poco de ambas. Y espero que 2025 sea muy bueno para vos y también para todos los que nos miran, para los amigos y amigas de Sin Pauta, que vamos a tener un año para entretenernos seguramente. Un abrazo y nos vemos pronto.